Gusto estar con ustedes aquí recibiendo a Pablo Bartol, ministro de Desarrollo Social. Unas semanas atrás, el Papa nos regalaba una nueva encíclica, la Fratelli Tutti. Allí nos invitaba a ver al otro como un hermano, y especialmente cuando hablamos del otro es al que piensa distinto, al que es distinto, al que nos genera debate. Ayer la Iglesia celebraba la cuarta jornada mundial de los pobres. Nuevamente somos invitados a estar al lado de esos que más necesitan. Pero esos son los que más necesitan no solo de techo y comida, sino de nuestro amor, de nuestra valoración, de sentirse escuchados, que sus ideas son consideradas, que con sus talentos puedan generar valor a la sociedad, estén donde estén. En palabras de José María Rodríguez Olaizola, un querido jesuita, dice: al final de cada día hay que llegar con las manos vacías de tesoros y llenas de recuerdos. Bueno, voy a hacer una breve presentación de Pablo, a quien todos conocen, pero bueno, Pablo Bartol es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de la República. Posee un máster en Dirección de Empresas en la Universidad de Montevideo y un máster en Gobierno de las Organizaciones por la Universidad de Navarra. Fue profesor de Política de Empresa en la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. En 1997, ya hace 23 años, fundó el Centro Educativo Los Pinos en Casaballe y dirigió esa institución durante 21 años, donde desarrolló programas educativos y de capacitación laboral. Y bueno, y todos nosotros conocemos el alto impacto que eso está generando. Así que muy buenos días, Pablo, bienvenido a esta casa. Buen día, Guillermo, Ana, un placer estar con todos ustedes y los que estén mirando este encuentro. Bueno, la verdad que un gran gusto. Recordamos siempre esas palabras que tú tenías cuando estabas asumiendo este nuevo desafío de proponerte convertir al MIDES como la institución más apoyada y querida de todo el Uruguay. Y bueno, eso lo dijiste antes incluso de la pandemia, ¿no? Así que la pregunta es, bueno, ¿qué significa esa visión traducida de aquí a 5 años? ¿Y qué pensás hacer para lograrlo? Bueno, la verdad que linda pregunta para arrancar. Yo creo que cualquiera que quiere ser querido primero tiene que ser conocido y tiene que tener jerarquizada la institución que está dirigiendo. Así que nosotros una de las cosas que nos propusimos fue identificar cuáles eran los puntos en los que la gente no nos estaba mirando bien. Qué eran esas cosas que le generaba ruido a las personas por las que tal vez no se mirara al Ministerio de Desarrollo Social como el ministerio que realmente estaba sacando adelante a la gente que tiene algún tipo de problemas. Y también qué inconveniente nos estaba generando en el vínculo con otras instituciones. El ministerio no puede trabajar solo, siempre tiene que trabajar en armonía con otros organismos de Estado, pero también con la sociedad civil, con las empresas. Nosotros tenemos que trabajar junto con todos. Y entonces miramos un poco a ver qué podía estar pasando. Y ahí una de las cosas que vimos fue que había una cierta idea de que la gente que era atendida por el Ministerio de Desarrollo Social, de alguna manera nunca lograba salir de esa asistencia, es decir, adquiría una asistencia, un acompañamiento, lo que sea, pero nunca lograba, llamémosle entre comillas, graduarse. Así que una de las cosas que nos propusimos fue mirar un poco qué nos estaba pasando, la continuidad en el tiempo en los distintos programas, y después también había una cierta percepción de que algunas de esas ayudas que dábamos no eran muy justas. Y entonces, una cosa de las que nos preocupa es cómo generar mayor justicia. Así que estuvimos este año revisando un poco programas, revisando un poco las prestaciones que da el Ministerio, a qué personas estamos atendiendo. Y ahí es que para el año que viene lo que nos proponemos es generar lo que nosotros llamamos un nuevo pacto de confianza con el Ministerio. Pacto de confianza de la ciudadanía con el Ministerio y que se confíe que la tarea que hacemos realmente atiende a las personas adecuadas y realmente puede atenderlo un tiempo. Hay una superación de una situación que les permite de alguna manera, llamémosle, egresar de los programas.
Y es por eso que para el año que viene vamos a hacer en materia de transferencias, sobre todo la tarjeta Uruguay Social. Una de las cosas que estamos diseñando es una revisión completa de todos los beneficiarios para ponernos al día. Acá hay beneficiarios de la tarjeta que la última vez que se los visitó fue en el 2012 y nunca más se supo de ellos. Y de hecho a veces hay mucha dificultad para encontrarlos porque cambian todos los datos, el lugar donde viven, cambian su contacto telefónico, cambian todo. Así que una de las cosas que, un 20% más o menos de los que cuando hacían estudios de ver cómo estaba la cosa, querían contactar, un 20% no se los encontraba, para tener una idea. Así que una de las cosas que nos propusimos para el año que viene es una revisión completa de todos los que están recibiendo prestaciones, sobre todo los que la tienen más antigua, para hacer una apuesta al día, decir, al día de hoy volvemos a saber cuál es su situación y si están recibiendo una transferencia es porque está adecuada a aquellos indicadores de vulnerabilidad que se han definido que marcan cuándo dar algún tipo de prestación. Así que eso creo que va a ser un paso adelante bastante grande. Este año en una revisión que hicimos de tarjetas otorgadas antes de 2012, es decir, que de 2012 no se los visitaba, el 35% ya hoy no calificaba para recibir esta transferencia. Entonces esto ya nos prendió una luz de alerta y coincide un poco con esa percepción que hay de que cuando alguien recibe, luego nunca egresa. Y además nunca se hace un monitoreo de cuál continúa siendo su situación. Toda la sociedad hace una inversión muy grande en transferirle una ayuda porque se entiende que en un momento la estaba necesitando, pero después no hay una evaluación continua para ver si realmente la persona superó esa condición que tenía en ese momento. Así que nosotros el año que viene vamos a hacer esto de una manera generalizada y también porque tenemos en lista de espera, cuando llegamos en esta administración había 16.000 personas en lista de espera pidiendo una visita para ver si les correspondía o no tener esa transferencia. Entonces, por eso mismo tengo que hacer una visita a otro ritmo que el que se venía haciendo y el que pudimos hacer este año, porque la pandemia también nos enlenteció mucho la capacidad de visita, evidentemente por todos los temas de contagio, entonces nos limitó mucho, pero esperemos para el año que viene ya poder hacer una visita completa que dé una nueva garantía, y es esto que nosotros llamamos un pacto de confianza con la sociedad civil, con la ciudadanía, con todos aquellos que aportan recursos para que podamos atender a los que realmente están necesitando un momento de apoyo en un momento de dificultad en su vida. Así que esto para nosotros es como muy importante para generar esa sensación de justicia que se está necesitando transmitir. Y luego en muchos de los programas también ir viendo modelos de salida. Tal vez el que pudimos implementar más rápido, por las urgencias del caso, fue en situación de calle, un modelo de lo que nosotros llamamos que la persona tenga una llave que diga, este es mi lugar en el mundo, y entonces así instalamos, junto con el apoyo de muchas empresas, y en especial una fuerte inversión de la Cámara Uruguaya de Tecnología e Información, de la CUTI, todas las empresas que están ahí vinculadas, hice un aporte muy grande para que podamos instalar módulos habitacionales para 48 personas, pero que tiene esa autonomía de la llave propia, donde viven de a dos, donde el baño solo lo comparten con dos, sino los refugios nocturnos que comparten de a 30, donde tiene un lugar para cocinarse y empieza ya a generarse esa autonomía de yo me resuelvo mi tema alimenticio, me resuelvo mi tema de limpieza de los lugares en los que vivo, me resuelvo el tema de higiene y también de limpieza de mi ropa y todo. Hay un módulo con lavarropas, cada uno se arregla, y no como en los refugios que se les hace todo y la gente va perdiendo esa capacidad de autonomía, ¿no? Así que ese egreso, es decir, ganando en autonomía, es parte de las definiciones que tenemos. Tal vez eso ha sido lo visible, pero pongo otro ejemplo. Estamos ahora con un programa que se llama Uruguay Clasifica para atender recicladores que se les forma en cooperativas, se les da un lugar donde trabajar con medidas de seguridad y con relaciones laborales que impliquen una protección social con aporte al BPS, y eso ha implicado durante todos estos años un acompañamiento social y también organizativo para que se formen como empresa y como una verdadera cooperativa. Bueno, pero resulta que hay cooperativas de estas, que las tenemos en 6 departamentos del interior,
hace 8 años que tiene este acompañamiento. Y entonces uno espera que esos acompañamientos realmente produzcan un efecto de autonomía, que mucho antes podamos irnos a otro departamento para que esas cooperativas que se formaron ya trabajen autónomamente y no necesiten el padrinazgo permanente del Estado, que les llevamos los libros de acta, que les llevamos las cuentas. Les tenemos que estar dando un montón de cosas que cualquier cooperativa común y corriente al tiempo ya tiene que haber desarrollado esas habilidades, o haber contratado a alguien que nos ayude, pero generar esa autonomía del Estado. Así que ahora pronto vamos a estar graduando a 3 de esas cooperativas para podernos ir a 3 departamentos, 33, Tacuarembó y Durazno, donde lamentablemente todavía tenemos muchos compatriotas que siguen trabajando como hurgadores arriba de los basurales, con total falta de higiene, con ningún tipo de protección social, con ningún tipo de relación laboral que le dé protección frente a cualquier problema que pueda tener en su vida, ¿no? Así que eso es parte de ese nuevo pacto, el asegurarle a todo el mundo que el ministerio atiende a los que tiene que atender y que los gradúa cuando los tiene que graduar. Y luego, si es que nos tenemos que hacer cargo, como hay situaciones de dependencia de personas, situaciones de calle de personas muy mayores que ya no tienen capacidad de autonomía, bueno, diseñar nuevos dispositivos adaptados a sus necesidades. Pero lo que teníamos eran refugios nocturnos, donde personas mayores a las 9 de la mañana se tenían que retirar, o llueve o truene, estén sanos o enfermos, se tenían que retirar hasta las 6 de la tarde y andaban vagando por la ciudad. Entonces estamos pensando en dispositivos ya de protección total, porque están en una situación de vida donde lo que tenemos es que protegerlos, ¿no? No hay un impulso hacia ningún egreso, hay un momento de vulnerabilidad o de dependencia o de fragilidad en los que como sociedad tenemos que realmente diseñar nuevos dispositivos para protegernos. Solo lo rápido que hicimos fue poner a muchos en un hotel, a otros en centros de 24 horas, como es en la CAFO, por ejemplo, ahí donde está en el estadio, donde se alojaban los deportistas. Bueno, ahí tenemos otro centro, tenemos varios más, donde realmente proteger a estas personas, y ahora sí estamos pensando en un diseño mucho más, trabajando con los actores que ya están en el sector, con los centros de larga estadía, que se les dice técnicamente a lo que comúnmente llamamos como residenciales, y bueno, ya habrá que hacer un aporte para que tenerlos en esos residenciales, más que estar inventando dispositivos propios, nocturnos, mezclados esta persona mayor con un muchacho de 20 años que tiene 1000 problemáticas, adicciones y otra cosa. Es decir, darles una protección, un cuidado que les permita ya está, estar tranquilos de que ahí van a estar, y el Estado, por las condiciones de vulnerabilidad y de soledad en la que se encuentra, que nadie se quiso hacer cargo, no tiene a nadie alrededor, no encontramos a nadie que pueda realmente atenderlo. En ese caso tendremos que ser nosotros los que lo cuidamos. Así que eso es un poco el planteo de querer ser la institución más querida por los uruguayos. Porque sabemos atender a quien tenemos que atender, porque sabemos graduar los momentos, y si lo que necesitan es una protección total, el Estado va a estar ahí para no dejar a nadie tirado por la calle. Perfecto, pero van a ser los menos, y el grueso de la población que ustedes atienden va a ser algo temporal, y eso es muy bueno, pues esa justicia de la que hablabas, ¿no? O sea, los recursos nunca sobran, así que hay que usarlos bien. En línea con esto... Permitime, Guillermo, otro punto que me parece también importante de esta etapa y un poco en lo que estamos, y es revalorizar la función de las organizaciones de la sociedad civil, a veces llamadas ONGs, que también ha habido toda una historia con su accionar y con ciertos abusos. Nosotros estamos ordenando la cancha para que realmente se transparente mucho los recursos que se le transfieren, en qué condiciones, y de una manera que tenga un seguimiento de esos fondos mucho más precisa, porque a veces el mal ejemplo de uno tira abajo el prestigio, el afecto, el compromiso con el que trabajan la inmensa mayoría de las organizaciones sociales que trabajan con las personas más vulnerables. La inmensa mayoría es gente de un compromiso increíble, de una capacidad de sacrificio, de atención, de afecto, al que nadie quiere, que es impresionante. Pero lamentablemente cuando faltan controles, se generan malos ejemplos, esos malos ejemplos son los que terminan trascendiendo y afectan el prestigio de todas las organizaciones sociales. Así que lo que nosotros estamos trabajando muy fuertemente es en nuevos sistemas de control que dé más transparencia y garantía para todos, de que realmente las organizaciones sociales con las que estamos trabajando son gente que de verdad está haciendo un trabajo muy serio, que de verdad lo hace con un compromiso muy grande, y que realmente los recursos que se transfieren son los que
están beneficiando a la población más vulnerable, ¿no? Así que ese era otro punto que me había quedado en el tintero. Es muy bueno eso que estás diciendo, Pablo, porque en los últimos meses han salido a luz algunos casos, pero bueno, saber que son los mínimos, ¿no? La mayoría no solo utiliza el dinero muy bien, sino que además pone mucho en forma honoraria y mucho voluntariado atrás de todo eso y con mucho cariño, ¿no? En línea con esto, te comentaba, las Naciones Unidas desde hace algunos años han generado esos objetivos de desarrollo sostenible para el 2030, y que es reducir la pobreza en todas sus formas, y bueno, para eso tienen distintas metas. Nos quedan 10 años para eso, pero bueno, tu gobierno, tu actuación en el ministerio termina en 5. La pregunta es, ¿cómo proyecta, cuál es el proyecto de Uruguay en materia de pobreza para el 2024? Muy buen punto. Primero aclarar dos, tres puntitos. Uno es que de la pobreza se sale con masa salarial, es decir, no se sale con prestaciones. Las prestaciones son ayudas durante un tiempo para un momento de bache que uno tiene en la vida, para poder llenar ese bache y poder seguir adelante. Pero lo que saca de la pobreza es la masa salarial, y sobre todo la masa salarial bajo protección social, es decir, la masa salarial que está formal, de los trabajos formales. Eso es lo que realmente, la correlación de qué es lo que sube cuando baja la pobreza, sube la masa salarial. Y eso es lo que realmente saca la pobreza. Y cuando está bajo un régimen de trabajo formal, es lo que da protección para momentos de enfermedad o de algún problema para que no desaparezca ese ingreso. Las personas informales que pasan un tiempo sin trabajar por un problema de enfermedad, realmente eso genera un déficit tan grande en su ingreso en el hogar que luego le cuesta mucho recuperar. Un tiempo de desempleo en cualquier persona zafral, una zafra que sale mal y era un momento importante en el ingreso familiar en el año, realmente genera un grado de vulnerabilidad que después lleva muchos años volver a levantar. Así que nosotros en lo que nos concentramos, el ministerio, es superar aquellas, de alguna manera, el origen de la pobreza estructural. Y me gustaría mencionar tres orígenes de pobreza estructural que hay en Uruguay, que es donde el Ministerio de Desarrollo Social de alguna manera debe trabajar y poner el foco. Porque si no, después realmente no hay trabajos que te terminen sacando adelante. No hay educación que llene esos baches. Y entonces, una es el momento de la primera infancia. Las condiciones de crianza y de alimentación de la primera infancia, esos primeros 1000 días del niño, son fundamentales. Nosotros tenemos que cuidar los 4000 nacimientos críticos que hay en Uruguay. En Uruguay nacen unas 37.000 personas por año. De esos 37.000 nacimientos, 4000 son situación crítica, que es una combinación situación crítica sanitaria con situación crítica social. Y ahí es donde tenemos que poner la lupa, porque ahí si no se generan realmente vulnerabilidades en el desarrollo cerebral que luego es muy difícil de compensar. Ahí tenemos un programa muy bueno, Uruguay Crece Contigo, que hace el seguimiento específico de esa población, que nos estamos ampliando la cobertura que va a tener, porque realmente tenemos a unos 2000 nacimientos críticos y queremos llegar a esos 4000, porque si no, son niños que al no desarrollar la sinapsis, las neuronas, no generar los canales por donde va a circular la información el día de mañana, si a esa edad no se hace más. Entonces después será la niña que se sienta igual en primera fila en la escuela, está la maestra, está ella ahí sentada, pero no está entendiendo lo que se habla, no está logrando conceptualizar, porque los canales de comunicación no están, los puentes no están tendidos, las conexiones no se hicieron y entonces la información no circula. Así que ese es un momento de vulnerabilidad especial. Hay un indicador que es muy importante tener bajo la lupa, que es el bajo peso al nacer. El bajo peso al nacer es el indicador más predictivo de tu futuro en cuanto al nivel educativo que vas a alcanzar, en cuanto al ingreso que vas a tener por trabajos el día de mañana, y en cuanto a el bajo peso al nacer de la siguiente generación. Entonces nosotros tenemos que cuidarlo mucho. La última crisis nos hizo subir mucho el bajo peso al nacer, y luego demoramos 10 años en volver a los indicadores del año 2000. Entonces, en un momento como estos, de que una crisis sanitaria genera un frenazo importante en la actividad económica, y hay muchas madres que están en una situación de dificultad económica para alimentar a sus hijos,
es un momento que tenemos que prestar especial atención a las condiciones de crianza. Lo que nosotros llamamos, tenemos que cuidar el nido, tenemos que cuidar las condiciones en las que esos niños recién nacidos, que nacen este año, nacieron el año pasado, en las condiciones que se están criando, sus condiciones de alimentación, su situación de alimentación, y también de crianza en general, los hábitos de crianza, que son también un aspecto muy importante. Una crianza con contexto de violencia también genera una vulnerabilidad muy dura para el resto de la vida. Así que ese es uno de los momentos en los que tenemos que trabajar si queremos que el día de mañana baje la pobreza. Pablo, El segundo punto, perdón, eso empieza entonces no solo en esa primera infancia, sino en la atención a la madre. el momento del embarazo, tenemos que captarlo cuanto antes y lograr que las madres hagan todos los controles, los 6 controles que están previstos previos durante el embarazo. Y en ese punto es donde también nosotros estamos trabajando, y como hoy decía, nunca trabajamos solos, siempre trabajamos con otro. En esto trabajamos con ACE de la mano y tenemos que trabajar cada vez mejor para identificar, para hacer un seguimiento, para que no se nos pierda ni uno de esos uruguayos que están haciendo en este momento de dificultad. El segundo momento donde tenemos que intervenir y apoyar es en la educación media. Ahí es donde Uruguay tiene una tasa de abandono, y sobre todo en las zonas carenciadas, una tasa de abandono muy alta. Somos el peor país de América Latina en materia de graduación secundaria, pero donde tenemos que poner el foco es zona de contexto crítico, en esos primero, segundo, tercero y liceo. Ahí tenemos que apoyar. Ahí tenemos un trabajo bastante fuerte con ANEP, con Consejo de Educación Secundaria, y también con UTU, para tener una información al día de quienes están desertando de la educación. Este año ha sido un año muy difícil porque no había presencialidad y la conectividad dependía de temas tecnológicos, pero igual se ha hecho un seguimiento, pero el año que viene tenemos que poner el foco en ese momento. Un gurí que te abandona la educación secundaria, luego a los 18 o 20 años lo puedes recapacitar, pero muchas veces quedó con unas condicionantes de falta de capacidad de abstracción que se genera en esas edades, que si no lo dimos ahí, difícil que lo logre el día de mañana. Y entonces era esa gente que capacitamos, puede ingresar a un trabajo, pero luego le cuesta desarrollarse dentro del trabajo. Le cuesta desarrollarse, le cuesta tener un cumplimiento con la asiduidad en la asistencia, con el respeto a las normas, con el adecuarse a ambientes donde se exige productividad y un cumplimiento de metas y de producción. Es decir, gurises que desde los 13, 14 años hasta los 18, 20 vivieron un recreo permanente, luego les cuesta mucho insertarse en un régimen de cumplimiento de horarios, de metas, de producción, ¿no? Y de respeto a normas. Entonces, tenemos que cuidar especialmente, ese es el otro momento de quiebre que genera luego pobreza. Porque cuando no entienden eso, les cuesta mucho incorporarse al mercado formal de trabajo y ya quedan en el informal, en la changa, y si pasan 10, 12, 15 años fuera del sector formal, les cuesta mucho luego insertar en el sector formal, con lo cual nunca van a tener una jubilación, porque por los años van a llegar, y si tienen algún otro quiebre en su historia laboral de 1 o 2 años fuera del sistema formal, realmente le va a costar mucho a una edad razonable generar los 30 años de aportes a la seguridad social, con lo cual le va a generar una dificultad grande en tener una jubilación razonable el día de mañana. Y eso también son hitos que van sembrando una vida luego de mucha pobreza. Así que el momento ese del abandono en secundaria es algo en lo que desde el Ministerio tenemos que apoyar mucho a la educación secundaria para empujar de alguna manera a que nadie se nos quede por el camino. Y el tercer punto donde tenemos que empujar es el momento de ingreso a la vida adulta independiente, que es cuando uno empieza a generar sus propios ingresos. 18, 20, 22 años, cuando uno empieza realmente con su primer trabajo, generar su propio ingreso, ya deja de depender de que lo mantengan los padres. Ese es otro momento donde también tenemos que incidir mucho, y tenemos que trabajar mucho más con INEFOP, que es el organismo del Estado que tiene mayormente la capacitación, en especial de jóvenes que tienen baja calificación y que los queremos insertar al mercado laboral. Así que ahí es donde también tenemos que generar otro punto de intervención, de seguimiento. Ahí el INJU tiene una tarea muy grande a hacer. Así que esos son los 3 momentos que yo diría donde podemos incidir en materia de reducción de pobreza. Es evidente que una crisis económica aumenta la pobreza, y es evidente que está aumentando. Y nosotros tenemos que seguir trabajando en los puntos de largo aliento, en aquello que hace que en el largo plazo
la pobreza va a bajar. El corto plazo lo marca la reactivación económica, la masa salarial, eso es lo que vuelve a sacar a la gente cuando tiene ingresos formales y sostenidos en el tiempo, sin baches, eso es lo que vuelve a sacar a la gente de la pobreza. Así es como más o menos la vemos desde acá. Perfecto, muy bueno. Es un sistema, no son cosas puntuales como vemos que estás mostrando, ¿no? Si no, no hay resultados. Pablo, a veces uno piensa, y vos marcabas lo que se está haciendo desde las organizaciones de la sociedad civil, y que hay muchas y que la mayoría trabajan muy bien. ¿Cómo podemos lograr mayor sinergia? Nosotros pensamos entre la sociedad civil, el Estado, las empresas. Vemos la solidaridad es siempre digna de aplauso, pero cuanto más eficiente sea, más personas se puede llegar. Nosotros hemos visto muchas empresas que han salido con iniciativas muy buenas y muy fuertes, y bueno, algunas siguieron adelante, otras quedaron con el camino, o sea, nos vamos cansando de a poco. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso funcione mejor? La mayoría de quienes nos están escuchando hoy son gente de empresa, y en el ADN del empresario está esa utilización adecuada de recursos. La mayoría sentimos que tenemos que ser socialmente responsables. Bueno, ¿hacia dónde viene la sugerencia de cómo encaminar mejor los esfuerzos? Muy bueno, Guillermo. Dos cosas. Una es, en toda esta pandemia y con todas las consecuencias que ha traído, el Estado ha volcado recursos, pero ni se compara con los recursos que ha volcado la sociedad civil, las empresas y las personas que ayudan a sus vecinos. Es decir, que uno ha visto un grado de solidaridad y de utilización de recursos que es impresionante. Me acuerdo ahora, estuve en Salto y estuve en una olla, y el que llevaba la olla es una persona con unos problemas de salud enormes, sobre todo de columna, pero es una persona que se mueve muy bien y logró conseguir un montón de donaciones, encargarse la olla en nada, como siempre en estos casos. ¿Qué ponen a disposición? El lugar de estar de la familia, ahí el living, el estar donde se reúne la familia, es el lugar por donde pasa todo el barrio, todas las noches. Y realmente eso implica un grado de entrega, de poner lo más íntimo propio, como es el hogar, a disposición de los vecinos, y era el que cocinaba y todo, y un muchacho se iba a operar a los pocos días de la columna, y a veces gente con las mayores dificultades son los que terminan siendo más solidarios, porque a la vez era el que tenía capacidad de ir a pedir y conseguía, y pues se mueve muy bien y sabe hacerlo. Así que en ese sentido, lo que se ha visto este año, yo creo que va a ser recordado como el gran año de la solidaridad uruguaya. Ese es el sello para mí que va a quedar del 2020. Es el gran año de la solidaridad de todas las empresas, personas, gente que armó canastas, la gente que distribuyó canastas. La verdad, increíble. El otro día, buscando una información, una anécdota breve, vi una nota que decía las formas de tomarse el ascensor o apretar el botón del ascensor sin contaminarse. Esa era la idea que había el 14, el 15 de marzo. Sí. Que si uno tocaba con el dedo del botón del ascensor se iba a contaminar. Y era una nota de prensa que explicaba los trucos para no contaminarse tocando el botón del ascensor. Y en ese contexto la gente salió a juntar comida, a cocinar, a leña, a revolver la olla y a servir cucharón con cucharón a un vecino tras de otro. La gente se juntó a llenar canastas, a ir a depósitos donde juntaban las donaciones, armar canastas, transportar canastas, en un momento que la psicología era no toques ni el botón del ascensor. Así que yo creo que en ese sentido este año va a ser recordado, insisto, como el año de la gran solidaridad uruguaya. Y respecto a qué hacer como empresarios, yo creo que hacer donde más valor aporta uno es cuando hace algo que nadie más puede hacer. Eso cualquier empresario lo sabe. Cuando uno se diferencia, cuando sabe hacer algo que otro no lo sabe hacer. Y ahí es donde genera más valor, y ese valor es premiado por el público, por los clientes y los consumidores. Cuando uno hace algo que nadie más podría haber hecho. Y ahí es donde creo que tenemos que, todo aquel que es empresario y tiene una organización detrás, tiene un saber hacer colectivo, corporativo. No es solo yo sé hacer, porque si fuera un profesional liberal que sé hacer un tipo de escritos o hacer un tipo de intervención odontológica que solo sé hacer, sino cuando uno tiene una empresa, tiene un saber hacer colectivo, de un grupo de personas que en su conjunto hacen algo que otro conjunto de personas al lado no saben hacer. Y ahí es donde pienso que los empresarios pueden trabajar mucho más.
y entender cuáles son las necesidades que tiene la sociedad, y si nosotros como equipo, como empresa, tenemos un saber hacer, un know-how, que es distinto al de otro y lo podemos volcar al resto de la sociedad. En estos días vi un par, dos, tres iniciativas de este tipo que realmente me gustaron muchísimo. Una es una empresa constructora muy grande que dice, nos vamos a hacer cargo del tema de la equidad de género, que más mujeres puedan trabajar en el sector de la construcción. Un tema que uno podría decir es cultural, no tiene nada que ver con nosotros como empresa, uno podría decir es los que trabajan acá, hay unas condiciones de esfuerzo físico y lo que sea que necesitamos que sean hombres, y de golpe se replantean que eso no necesariamente es así, porque hay muchas tareas en obra, no ya profesionales, arquitectas, ingenieras, o en la parte de administración de la empresa constructora, sino en la cancha, en la obra, también hay muchas tareas que no requieren de esos esfuerzos físicos, y además hoy día se ha incorporado tecnología suficiente para que el esfuerzo físico vaya reduciendo y no sea todo un tema de poner el lomo y poner el lomo y poner el lomo, sino que realmente hacer las cosas de una manera distinta y con el uso de nuevas herramientas y equipamiento que permitan que no todo sea esfuerzo físico. Así que se plantean, bueno, vamos a cambiarlo todo. Vamos a capacitar a nuestra gente para que se adapte a trabajar en obra con mujeres, vamos a cambiar la cultura de nuestra empresa, se propone, vamos a hacer las inversiones necesarias en baños para mujeres, en sala de lactancia, en obra, vamos a hacer todo lo que sea necesario en inversiones, en capacitación, en certificación. Nos vamos a exponer a la certificación de calidad con equidad de género y vamos a ver que un tercero venga y evalúe si lo estamos haciendo bien o no y qué es lo que nos falta para poder mejorar. Así que eso es plantearse una necesidad de la sociedad, que es incorporar un sector de la actividad que tiene sueldos muy buenos a las mujeres también. Porque si no, de alguna manera son actividades laborales que generan un sesgo en la capacidad económica a favor de los hombres. Y como todos queremos una sociedad equitativa, esta empresa se propone, y ojalá que muchos de su sector lo imiten, en un cambio cultural profundo y decir, vamos a incorporar a la mujer a esta área, y además sabemos que la complementariedad de miradas y de modos de hacer y todo de hombres y mujeres siempre va a traer algo mejor para el desempeño como empresa. Entonces, ellos tienen un know-how, que es saber entrenar gente para incorporarse a su sector, tienen capacidad económica para hacer unos cambios ahí, insisto, de instalaciones y de todo para hacer esa adaptación, y se lo proponen como una cosa de fondo, financiado con los fondos que ya están previstos de capacitación dentro de su sector a través del FOSEM. Así que, nada, eso me pareció un ejemplo muy bueno de cuando una empresa se propone hacer un cambio social y sacar gente de la pobreza. La mayor inequidad que tenemos en Uruguay es en los ingresos que generan los hombres y las mujeres. Y entonces, si a través de este tipo de medidas volvemos a generar una cierta equidad, realmente es un cambio en la sociedad y es un cambio que puede afectar mucho a la pobreza de aquellos hogares criados por madres jefas de hogar. Así que ese es un punto, una manera de hacer desarrollo y de ayudar a reducir la pobreza que me pareció muy bueno. Y otro que lo leí el sábado en una entrevista en un medio de prensa, otra empresa de consumo masivo, digamos de retail, de área supermercadismo, por hacerlo de una manera, que dice, nos vamos a ocupar de desarrollar a los proveedores chicos para que realmente puedan competir con los grandes, para que puedan acceder a toda nuestra cadena de todo el que tenemos en todo el país. Y algo que uno podría decir, es un área de la empresa, o sea, un tipo de actividad dentro de la empresa que solo se tiene que regir por las reglas de mercado, ahora se va a regir por otra regla, que queremos desarrollar pequeños proveedores, para que crezcan, para que su especificidad pueda crecer. Y vamos a ponerles, incluso dicen que le van a poner un tutor. Le van a poner un tutor para que los desarrolle. Entonces yo recordaba de amigos que trabajan como proveedores de supermercados que te decían que cuando van a negociar en esos cubículos de negociación en los supermercados te ponen un reloj, un cronómetro, que cuando entras te lo apretan y te dicen tenés 3 minutos para venderme. Entonces realmente que haya una organización que pase de tenés 3 minutos para venderme, te voy a poner un tutor que te va a ayudar a desarrollarte en esto que haces tan bien. Ahí está, el que dirige la empresa hablaba de los hongos al escabeche de Paysandú. ¿Por qué no los tenemos en todo el país? ¿Por qué no ayudamos a este proveedor a desarrollarse a otra escala? Bueno,
¿Qué es lo que a veces le falta a gente que está haciendo un negocio que está bien y le falta algún resorte impulsar? En este caso puede ser de cómo organizarse, de cómo presentar el producto, a cómo hacer una instalación de mayor capacidad de producción, o generar una estandarización de la calidad de su producción. Porque en general siempre pensamos en la necesidad de capital y pensamos, no, capital, préstamo, algo más barato y se desarrolla. Y a veces lo que necesitas es un know-how que tú como chico, como ser chico, no lo tenés, el que tienen los grandes. Pero con que alguien te lo transfiera, te puedes desarrollar muy rápidamente, porque seguramente que si tenés un cliente y un contrato de abastecimiento de una gran cadena, seguramente el crédito aparezca enseguida, eso es lo de menos. El capital aparece cuando hay flujo de negocio. Pero el flujo de negocio en general depende de otras cosas, que son unos intangibles, que es un know-how, o que es una tecnología, o que es una marca, o que es una estandarización en la calidad, que son esos intangibles que hacen que el negocio crezca. No que haya más capital, porque eso aparece solo cuando hay, insisto, un buen flujo de negocio. Con lo cual, me pareció de estos días una muy buena iniciativa de una empresa que sale de una lógica de te doy 3 minutos para venderme y solo entonces me sirve importar, me sirve los grandes, me sirve un trámite online y traigo todo de afuera y ya está, que se propone desarrollar a proveedores locales y desarrollar a los uruguayos. Realmente me pareció un cambio de lógica en el planteo, que uno dice, si por acá fuera todos los empresarios, decir, bueno, ¿cuáles son las cosas en las que me puedo meter yo como parte del desarrollo social? Porque uno podría decir, bueno, que se encargue el MIDES, que el MIDES les enseña a venderme, que el MIDES les enseña a desarrollar negocios, que el MIDES les enseña a armar escala en base a juntarse con otros productores parecidos, que el MIDES, y cuando la propia empresa, si lo estudia bien, y esta gente no creo que lo haya hecho para perder plata, así que debe estar pensando en un mayor retorno como parte de su contribución a la sociedad, pero también como parte de un retorno en su negocio, al menos como una diferenciación, también lo debe haber pensado. Entonces, ¿por qué no meter en la lógica de mi negocio esto que es desarrollo? Y yo me imagino que también la empresa que quiere introducir mujeres en obra, también lo hace como parte de vamos a hacer una mejor empresa, vamos a mejorar la productividad de esta organización, y entonces tratar de manejarse con lógicas distintas a las que estaban habitualmente en el mercado, que tienen que ver con desarrollo de personas, desarrollo de grupos, generar equidad. Y esa lógica, una vez que está metida en el circuito de negocio, en el modo de pensar los negocios, genera desarrollo en una sociedad. Así que, y podría seguir poniendo ejemplos, yo vi uno muy lindo en el sector informático, con una empresa que desarrollamos cuando estábamos en Los Pinos, gente para el sector de las tecnologías de la información, con una capacitación básica que les permitía entrar, y después ellos les continúan dando una formación adicional adentro de la empresa. Todas estas iniciativas que es, aprovechemos el know-how que tenemos adentro para bajarlo a otro eslabón de la cadena. Lo tengo acá, adentro de la empresa, ¿por qué no lo bajo a un pre-ingreso y transfiero parte de mi know-how a un pre-ingreso, amplío mi capacidad de captación de gente que tiene un nivel de educación inferior, lo meto en un pre-ingreso, lo capacito un poco y le doy esto para que pueda entrar y ahora sí con la capacitación propia nuestra se va a desarrollar adentro. Pero creo que la capacidad de innovación que tienen las empresas en materia de desarrollo humano, incorporando a su negocio estas tareas de desarrollo humano, es amplísima. Y es tomar ejemplos de esto, ir mirando lo que van haciendo otras experiencias, para decir, bueno, ahora me voy a hacer cargo yo. Está muy bien cuando uno participa en armar canastas y donar para hacer canastas, pero también está mucho mejor cuando uno pone un know-how que solo yo tengo. Solo yo sé enseñarle a un proveedor cómo ser mejor proveedor, yo solo sé enseñarle de las tecnologías básicas para alguien que quiero enseñarle una tecnología superior, solo yo sé cómo hago para que unas mujeres sean tratadas en obras con mucho más respeto, porque yo sé cómo hablarle a los que están hoy trabajando para que respeten a las personas que van a entrar, en este caso las mujeres. Solo yo sé cómo decírselos, pues solo yo sé hablarle en este lenguaje. Pues si lo pongo en un centro educativo que no conoce la realidad de la obra y cómo son el lenguaje y cómo son las prácticas y cómo son los momentos de fricción, no va a enseñar con la capacidad que tengo yo, que conozco lo que es lenguaje de obra, y entonces sé cómo decirle a los muchachos, de cómo recibir a las muchachas. Y entonces yo lo voy a hacer mucho mejor. Y por eso yo creo que ahí es donde están las empresas dando un conocimiento único, que nadie más puede dar, y donde están haciendo un desarrollo que realmente puede hacer cambios muy grandes en la capacidad de generación de ingresos de las personas. Buenísimos los ejemplos, Pablo, y buenísimo este concepto
O sea, está bueno que yo vaya un día y ayude con algunas canastas, en alguna olla, hacer algunos pozos para levantar alguna casa, pero la pregunta que me tengo que hacer es, ¿de dónde yo puedo generar mayor valor? Y es acá, ¿no? Eso, igual que en la empresa, eso único que yo puedo hacer, ese diferencial, ese valor mayor que podemos poner en la sociedad. Fuiste contestando varias preguntas que me iban surgiendo a través de estos ejemplos que diste, y es eso, lo resalto nomás. Qué interesante, ¿no? Primero que nada, aplaudir la generosidad de las empresas por incluir en un caso a, bueno, a mujeres donde no estaban siendo incluidas, en el otro caso a proveedores, en vez de descartarlos o negociar de una forma a veces un tanto leonina, bueno, invitarlos a generar algo diferente, pero también aplaudirlos porque están pensando en que la empresa tiene que ser sostenible. No estoy haciendo una obra social donde yo empiezo a tener menos porque doy algo, sino que cuanto más yo doy, bueno, voy recibiendo en cierta medida y vamos generando algo para todos los actores clave o todos los stakeholders que tienen que ver con la empresa. Y sin duda, las mujeres generan esa complementariedad que decís y van a hacer que la situación en la obra sea más eficiente, más rentable. Sin duda, estos proveedores que yo no los ayudo un poquito, sino que les doy el empujón para que también se gradúen igual que los otros beneficiarios del MIDES que tú mencionabas. No es que yo los esté ayudando permanentemente, sino que les doy ese empujón inicial para que desarrollen mayor valor. Y eso va a generar una sociedad cada vez más humana, más justa, donde cada persona logre tener una cabida, tener un salario digno, de un buen trabajo, y ahí empieza a cerrarse la cadena virtuosa o el círculo virtuoso que decías. Ahí las futuras mamás van a tener mayor educación, mejor forma de alimentar a sus hijos, y todos esos problemas que citabas van a ir disminuyendo, ¿no? Entonces, la pregunta que se me viene ahora, digo, el tema de la innovación, digo, que lo vemos en las empresas como algo muy fuerte, en lo social también pega muy fuerte. O sea, ¿por dónde pasaría la innovación social en el Uruguay? ¿Qué, digo, más allá de estos casos que has citado, que sin duda son innovadores, ¿no? Pero algo más que nos puedas comentar al respecto. Sí, a veces también en la empresa uno está comido por las urgencias y uno tiene gente alrededor que te traiga estos planes, sí, ¿por qué no vamos por aquí, por allá? Por eso también es bueno a veces en la capacitación, que la gente se capacite en estos otros temas, que es relación de la empresa con la sociedad, o cuáles son los problemas sociales que hay fuera. A veces también gente del área de recursos humanos tiene a veces una cabeza un poco distinta que todos los que vienen de producción, de financia, de comercial, y de ahí te pueden traer una idea de lo que han escuchado, porque escuchan otro tipo de contenidos. Y ahí te pueden traer algo. Pero si no tenés gente adentro, si a vos no se te ocurre nada, lo que tenés es ir a conocer organizaciones sociales que están en el terreno y que tienen ideas muy buenas y a preguntarle cómo podemos trabajar juntos. Y de ese trabajo, de esa tarea, ver cómo aprendemos nosotros también como organización para ver qué podemos aportar de valor adicional. Cuando hicimos este proyecto ahí en el Instituto Artigas de las 48 personas que están en estos módulos habitacionales, que tienen su llave y lugares en comunes, varias empresas, además de la CUTI, otras empresas también aportaron. Incluso un grupo de productores agropecuarios de la 7ª sección de Durazno se enteró y también hizo un aporte muy grande, donaron una vaca cada uno y juntaron un $37.000 que realmente nos vino muy bien para hacer el módulo en común, donde va el comedor, donde va la cocina, así que ahí lo pudimos hacer gracias a ellos, así que acá se junta todo tipo de gente. Pero ¿qué es lo importante? Que a lo que se sumaron no era a dar algo perecedero, sino era a un cambio de modelo. Lo que los convenció de alguna manera es, hay un nuevo modelo, estamos queriendo hacer un modelo de salida de situación de calle, que realmente cambie la perspectiva de las personas que viven ahí para que puedan salir de esta situación de dependencia y de cero ingreso, y que bueno, el tener un pie, un algo, una seguridad, y que puedo entrar y salir a la que quiero, me amplía la capacidad de trabajos que puedo tener. Nos decían mucho, y gente que está en calle dice, no, pero yo soy cuidacoche acá, pero afuera de este boliche que cierra a las 2 de la mañana, el refugio me hace ir a las 10 de la mañana, con lo cual no me sirve.
Entonces, esto que entrar y salir a la hora que quieras, te permite ampliar tu capacidad, o incluso de coche, capaz que pasas a limpiar adentro, y de limpiar adentro capaz que pasas a mozo, pero son todos sectores de actividad que si te ponen una restricción en horarios de entrada y salida a tu lugar de descanso, es muy difícil que realmente para ellos acceder a esos puestos, o trabajar en el mercado modelo donde tenés que entrar a las 4 de la mañana. Entonces, esto es empresas y organizaciones de empresas que se suman a nuevos modelos que se están intentando porque tienen que tener un ojo puesto en a ver cómo se están dando estos cambios sociales, a ver si logro ser parte de este nuevo modelo. Y estoy seguro que de ese aprendizaje pueden sacar algo para sus propios modelos de mejora y para sus propios modelos de desarrollar algo con know-how propio. En el caso de la UTI ya tienen, con estos programas de capacitación previa, que hay un proyecto incluso con el BID, también muy bueno, está el Jóvenes a Programar también, así que ellos ya tienen larga experiencia en conexión con el resto de la sociedad, y capaz que por eso cuando les venís a proponer un modelo para salir de calle se entusiasmaron también con decir, en esto también queremos poner unas fichas, digamos, ponerle unas fichitas acá a esta propuesta. Así que yo lo que diría es, si no estoy teniendo una idea propia, como estos ejemplos que hemos puesto, buscar organizaciones sociales que estén innovando, que es donde en general sale la innovación, del que está en el terreno junto a las personas que realmente están teniendo dificultad y se le ocurre una manera de hacer un cambio social, y ahí es donde uno podría ir y poner unas fichas. La innovación está ahí, donde están cerca del territorio. A veces uno espera que venga de la academia y es muy difícil en un escritorio y en esos ámbitos. De ahí se hacen buenos diagnósticos, se hacen buenos análisis de situación, desde ahí se hacen, se sistematiza muchas experiencias que se ven también, pero la chispita de la innovación, el vamos a hacerlo distinto de esta manera, en general está en la gente que está trabajando al lado del territorio, el que está con la gente. Estoy seguro que esa empresa que quiere incluir las mujeres, primero la habían presentado, la impulsora de esto era la jefa de recursos humanos, que está recorriendo obras y ve, y ve, y ve, y ve esa dificultad, y ve esa dificultad. Y entonces se planteó un día, rompamos esto que parece una cosa, un mandato, una cosa que inamovible, pues toda la vida fue así, y es una empresa dispuesta a romper toda la vida esto se hizo así. Y realmente es interesantísimo, como uno puede tener en su organización gente que dispuesta a romper toda la vida se hizo así, la verdad que es algo que es muy importante. Y es parte de lo que nosotros también desde acá del Ministerio estamos buscando. La gente más innovadora, la gente que quiere romper con esto se hace así, sí o sí, y que quiere realmente hacer un cambio de modelo, ¿no? Perfecto. Pablo, entonces, digo, por lo que estás diciendo, ideas hay, lo que más, siempre vienen bien nuevas ideas, pero lo que más necesitamos son voluntades. O sea que cualquiera de nosotros, en vez de esperar a ver qué es lo que va a hacer el gobierno, o en particular el MIDES, que bueno, que escuchemos, que miramos, que nos acerquemos y que vamos a ver qué podemos hacer desde nuestras organizaciones y nosotros mismos, ¿no? Y a veces no solo el llamado al empresario, sino a cualquier persona en la empresa, pues estás citando este caso de esta empresa que surge de una gerente de área, no del propietario, así que es excelente. Tal cual, tal cual. Va por ahí, Guillermo, y después todas las soluciones que se van consiguiendo, tratar de elevarlas a los niveles un poco más agregados desde ACDE, que es una asociación de dirigentes, que en su condición de dirigentes y sintonía con el mensaje cristiano, eso es lo que los une, y entonces llevar propuestas ahí que tienen, este tipo de organizaciones tienen una capacidad de difusión y de convencimiento, y que realmente son muy importantes. A veces, cuando uno hace algo, llamémoslo a veces en silencio, porque quiere que al bien hacerlo sin darle tanto bombo, a veces lo que uno no se da cuenta es que si ese bien lo replican otros, realmente el impacto puede ser mucho mayor. Y entonces tenemos que salir un poco de las ciertas pudores que tenemos, de no quedar como los que, mira lo que viene a mostrar o decir de las cosas buenas que hace, sino que saber abrir y contar a otros cómo lo hace uno, porque a otros se les puede prender una chispa, y yo llegué hasta acá, pero contándolo a otro va a ir de acá para más arriba. Entonces, ámbitos como ACDE son muy buenos, también las cámaras empresariales, realmente a los lugares de valor, de agregación de gente que tiene iniciativas, es muy bueno llevarlo. Por suerte, cuando la empresa de construcción esta que hizo este lanzamiento,
también lo hizo haciendo extensiva la invitación a que otras empresas del sector se unan, y estaba la gente de la Cámara ahí también presente, diciendo a ver cómo hacían para que esto, ojalá se termine siendo un nuevo estándar en el sector. Claro. Ojalá en algún momento sea un nuevo estándar en el sector, que ya, lo normal acá es que el 30, 40 o 50% de las personas que trabajan en obra sean mujeres, ¿no? Ojalá que el 10, 15, 20% de nuestros proveedores hayan empezado chiquitos y luego se transformaron en grandes, y la proporción de lo que vendemos entre producido local e importado cada vez sea mayor, porque le dimos esas capacidades intangibles a ser disruptores, rompimos esas pequeñas trampas que hacen que la gente no suba de escala. Que es en lo que nosotros estamos acá concentrados, en levantar lo que se llaman las trampas de la pobreza. Son esas cosas invisibles que no sabes por qué una persona pasa de un lugar a otro, nos da ese salto en su vida, y en esas trampas invisibles son las que más tenemos que trabajar nosotros como ministerio, y por eso nuestra gran tarea es la de las tutorías, el seguimiento de las personas, es lo que hacemos mejor, el acompañamiento. La verdad que llegamos a un ministerio que hace de todo un poco, hacemos desde ecografías, damos asistencia jurídica, nos preocupamos de la cría de ovejas también, tenemos ahí todo un programa, y en realidad lo nuestro propio es el acompañamiento de las personas para que superen esas limitaciones que no les permite desarrollarse. Y por eso todos los sistemas, y además cuando uno viene acá y ve las capacidades técnicas que hay, la mayoría son asistentes sociales, psicólogos, gente que lo que sabe es desarrollar personas. Entonces pongámoslo a hacer eso, y a veces me da pena ir a las oficinas territoriales del ministerio en todos lados y estar haciendo trabajo administrativo, porque no hemos desarrollado un sistema que libere de esa tarea administrativa y el técnico haga esa tarea de acompañamiento que le hace muy bien, que es conectar a las personas con las prestaciones universales del Estado, que conecte a este URI con el liceo, o si no va a ir a la UTU, y si no con algún otro tipo de estudio que le permita tener una continuidad educativa. Nosotros en el área socioeducativa teníamos y tenemos todavía 10 programas distintos. Bueno, en nuestro plan para el que viene es un solo programa, que es esto. Si le disparamos a todo, no le vamos a pegar a nada. Así que tenemos que poner el foco en algo, y lo vamos a poner en este acompañamiento, y así estamos rediseñando muchos de los programas que tenemos, para que el foco esté puesto en nuestro acompañamiento y no meternos a hacer tareas que otros todavía no hacen bien. Entonces ponemos nuestro propio dispositivo clase B para los que no están entrando en lo que entra todo el mundo. Así que eso es un poco el foco en el que estamos metidos en este momento. Buenísimo, buenísimo. Es igual que en nuestras empresas, cómo tenemos que tener cuidado de ese torbellino de la urgencia y poner foco y planificar pocas cosas, pero contundentes. Nosotros a eso le decimos encontrar nuestro eslabón en la cadena de valor social. Claro. En eso es lo que estamos, no hacer de todo un poco. Tenemos que encontrar nuestro eslabón, especializarnos en eso y empujar a los demás actores del Estado y de la sociedad para que cada uno haga su parte. Porque si no, la tentación es muy grande. Como a este gurí no le encuentro cupo en la UTU acá, me pongo a hacer mis propios talleres y mis propios cursitos, sin evaluación general, sin comparación con otro tipo de cursos, sin nada, cuando lo que tengo que hacer es empujar para que otros abran cupos en algún lado, pero que las atiendan otros, no ponernos atendiendo a nosotros, porque si no concentramos todos los recursos en unos pocos gurises y la inmensa mayoría no la estamos atendiendo. Perfecto, el concepto es clarísimo y creo que es muy buen camino. Me gusta, Pablo, también este tema de no ocultar, no esconder, a veces porque pensamos que uno tiene que hacer las cosas buenas pero no decirlas, pero qué bien que hace el poder saber lo que están haciendo otros. Entonces, la invitación también que desde ACDE hacemos, que hace algún tiempo que nos estamos proponiendo y armando eso, el sacar a luz todas estas cosas, estas iniciativas interesantes que muchas personas, muchos equipos, muchas empresas están llevando adelante. Así que desde ya les tiro el guante e invito a que todos los que conozcan casos, conozcan situaciones, que nos las hagan llegar porque las queremos publicar en la revista, hacer alguna pequeña entrevista o lo que fuera, pero cuanto más conozcamos de esto, más nos vamos a entusiasmar a seguir siendo solidarios, a tener iniciativas buenas y bueno, y tener un país cada vez como lo estamos soñando. Me gusta el concepto que tiraste en el comienzo de esa llave, que es algo físico, real, pero también es simbólico, ¿no? Porque está simbolizando ahora yo soy responsable, ¿no? Antes yo iba a un lugar donde había un montón de gente
y me tenía que cuidar, ahora yo me hago cargo, ¿no? Entonces, como eso mismo también creo que se está haciendo de esa empresa constructora a la mujer que ingresa y dice, bueno, te estamos dando la misma posibilidad que le estamos dando a lo que antes hacían solamente hombres, o a productores o proveedores de un supermercado, donde le decimos, no estamos mirando algo que venga importado, sino que vos podés ser algo muy bueno, y lo que queremos es un negocio o una negociación, un acuerdo que sea ganar-ganar, no algo que te damos esos 3 minutos cronometrados para que sufras y bueno, y des todo por nada. Así que esto me parece que son puntos interesantes donde no los tenemos que perder, sino que tenemos que seguir construyendo. A ver, Pablo, si para ir cerrando tenemos algunas preguntas de participantes. No las estoy viendo, no sé si vos ves allí algo. O Ana, si tú nos comentás, yo no, acá estoy viendo. Sumando esfuerzos, todo es posible, nos dice María Noel. Somos muchas las empresas que sumamos desde nuestra área. Clarísimo, Pablo, todo lo que decís. Así que no es una pregunta, pero es una invitación a esto que estamos haciendo de sumar. Así que bueno, yo un agradecimiento enorme nuevamente, Pablo, por el haber venido, habernos acompañado en esta mañana. Un gracias enorme también en nombre mío y de mucha gente por todo lo que están haciendo, y están haciendo mucho y están haciendo bien, ¿no? Y eso creo que es interesante, porque somos de algún modo los administradores de un montón de recursos y tenemos que rendir cuentas de un modo o de otro ante otros o ante nuestra conciencia de lo que está ocurriendo. Así que muchísimas gracias, y creo que hay mucha gente de los que nos está escuchando que va a estar a la orden y va a estar llamando para ver, bueno, desde dónde puedo contribuir. Así que un abrazo y gracias nuevamente, Pablo. Muchas gracias, Guillermo. Un placer. Saludo a todos los que estuvieron compartiendo este rato y que queda todavía mucho por hacer. Este primer año, como a todos, nos cambiaron los planes cuando llegamos. A mí me hubiera gustado al mes ya estar instalado en Casaballe, como hubiera querido. Ahora estamos próximos, ojalá que a principios del año que viene ya esté instalado ahí. Pero la verdad que las urgencias, como a cualquiera que tiene una organización, nos cambiaron las prioridades. Había que estar acá y resolver problemas que eran muy urgentes. En tema alimentación y techo y protección para mucha gente. A veces lo que digo es que arrancamos con el barco y salimos con la gente para enseñarle a nadar en el mar, y apenas salimos nos agarró la tormenta y ya no había tiempo para enseñar a nadar. Hubo que ponerle el chaleco salvavidas a todos, y por eso nos tuvimos que concentrar mucho en las transferencias y sostener a aquellas personas que realmente habían quedado con un ingreso en cero, que estaban en el sector informal, que no tenían ningún tipo de protección social. Así que este primer año, que fue sostener y que el chaleco salvavidas estuviera bien puesto. Ojalá cuanto antes volvamos a estar navegando con aguas más tranquilas y poder concentrarnos en lo que queríamos, es que todo el mundo sepa nadar y salir por sus propios medios adelante, con el apoyo, como decía hoy, sacar las barreras, esas trampas de la pobreza, poderlas sacar de enfrente en primera infancia, en los años esos de primero, segundo, tercer liceo, cuando uno ingresa a la vida económica independiente, ese primer trabajo. En esos momentos, ojalá que el año que viene ya podemos concentrarnos mucho más en todos los programas y el foco que le queremos poner a esos momentos de la vida, de la trayectoria de la vida de una persona, que hacen que se quede por el camino, que realmente siga en el trayecto y en su capacidad de superación personal. Así que muchas gracias a todos. Estoy viendo un montón de mensajes que van saliendo ahí. Agradezco a todo el mundo este rato, haber compartido este rato, y a vos, Guillermo, por las preguntas y la buena onda que le pusiste. Un gusto, un gusto. Y sin duda en algunos meses o en algún tiempo nos encontraremos para ver esa segunda parte, ¿no? Porque Exacto. es muy bueno trabajar en los problemas urgentes, pero ir atacando esas raíces para que no ocurran en el futuro. Tal Así cual. que muy bien. Un gusto entonces, Pablo, y muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por seguir acompañándonos en nuestras actividades dentro de ACDE. Y bueno, será hasta la próxima. Un gusto. Buenísimo.